En la unidad número 2 de álgebra, que es referida a matrices y determinantes, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es una matriz y vamos a decir que una matriz es un arreglo de elementos ordenado en filas y columnas y su tamaño se describe especificando el número de filas y luego el de las columnas. Si A es una matriz, se usa A sub I J para demostrar los elementos de la fila I y la columna J. Vamos a colocar, voy a usar el punto blanco. Acá podemos observar cómo se representa una matriz de esta manera. Este es el arreglo de elementos ordenado en filas y columnas, ¿sí? Donde este elemento A11 corresponde a un número, porque es un arreglo numérico. Bueno, en realidad también puede ser un arreglo de ecuaciones. Es un arreglo. El elemento A11 denota el elemento de la fila 1 y la columna 1. Así como, por ejemplo, el A21 es el elemento de la fila 2 y la columna 1. Las matrices las podemos clasificar como para ir poniéndole nombre a algún tipo de matrices que vamos a encontrar por ahí. Como por ejemplo, tenemos matrices filas o matrices columnas. Tenemos matrices filas, que las matrices filas es un arreglo de elementos que está formado solo por una fila y muchas columnas. Tengo matrices columnas, que es un arreglo de elementos formado por una columna y muchas filas. Después tengo, por ejemplo, la matriz nula o la matriz 0, que la matriz nula es una matriz que está formada donde todos sus elementos son 0. Creo que no hay mucho que hablar al respecto. Es muy simple. Después tengo una matriz opuesta, por ejemplo, o sea, si yo defino a mi matriz A de esta manera, la matriz opuesta a A es menos A, en donde para obtener la matriz opuesta a menos A, lo que tengo que hacer es invertir todos los signos de los elementos de la matriz A. Bien, otro tipo de matriz es la matriz traspuesta, que una matriz es traspuesta. Por ejemplo, yo voy a decir que a la T es la traspuesta de A porque cambio todo lo que era fila en A pasa a ser columna. No voy a entrar en detalle respecto a la matriz columna, a la matriz traspuesta, porque a mi entender la traspuesta yo lo coloqué en los tipos de matrices porque algunos libros figuran así. A mi criterio, la transposición de matrices es una operación, no un tipo de matriz. Lo aclaro porque son diferentes criterios y yo tomo el mío respecto a esto. Pueden encontrar diferentes libros y pueden agarrar y ver qué dice uno, qué dice otro. Bien, vamos a decir que tenemos matrices que son simétricas, en donde una matriz es simétrica si, por ejemplo, yo voy a decir que C es simétrica si C y C traspuesta son iguales. O sea, existe algo que se llama en las matrices cuadradas, solo en las matrices cuadradas, bueno, para que la matriz sea simétrica sí o sí tiene que ser cuadrada, que es la diagonal principal. La diagonal principal es esto que yo estoy marcando acá. Por lo tanto, todo lo que está por encima de la diagonal principal tiene que ser igual a todo lo que está por debajo de la diagonal principal. Después voy a decir, esa es la matriz simétrica. Y la matriz diagonal es una matriz. Esa es la diagonal principal, en donde
por encima y por debajo de la diagonal principal, los elementos son ceros. Hay un tipo particular de matriz diagonal que es la matriz identidad. La matriz identidad posee todos elementos 1 en su diagonal principal, bueno, y 0 por demás porque aparte ya la definimos como diagonal. Otro tipo de matrices que podemos encontrar es, por ejemplo, las matrices triangular superior y triangular inferior. Entonces, una matriz es triangular superior cuando posee elementos distintos de 0 por encima de su diagonal principal. Y es triangular inferior, acá dice superior en los dos, cuando tiene ceros por encima de su diagonal principal. Bien, entonces con las matrices tenemos operaciones. Podemos tener operaciones de suma, y estas operaciones de suma tienen propiedades, que son las mismas propiedades que tiene la mayoría de los números, como son la asociativa, el elemento neutro, que es el 0 o la matriz nula, el elemento opuesto, que es la matriz opuesta, y es conmutativa para la suma. Estas son las propiedades de la suma o resta, porque yo puedo definir la resta de una matriz con otra habiendo definido la matriz opuesta. Bien, entonces podríamos decir que para sumar dos matrices, ¿cómo sumo yo dos matrices? Que yo acá lo definí, pero no lo... Bueno, básicamente acá lo coloco, ¿no? Es la suma del elemento a elemento de una matriz con otra. Acá se entiende bien. Yo tengo la matriz A y tengo la matriz B. Y voy a decir que voy a hacer A más B. Para hacer A más B, yo tengo que sumar el elemento 1, 1 de A con el elemento 1, 1 de B y me va a dar el elemento 1, 1 de C. Este con este y voy a obtener este de acá. Y así lo voy a ir haciendo con cada uno de los elementos de las matrices. Entonces, se puede observar que existe una condición necesaria para poder realizar la suma de matrices. La condición necesaria para poder hacer la suma de matrices es que ambas matrices tengan la misma cantidad de elementos. ¿Por qué? Y porque si no, van a haber algunos elementos de una matriz o de otra, si una es más grande o más pequeña, que no tenga su correspondiente. Por ejemplo, si A y B tienen diferente cantidad de elementos, puede ser que hayan elementos de A que no tengan con quién ser sumados en B, o viceversa. Entonces, la condición necesaria para poder realizar la suma o la resta entre matrices es que tengan la misma cantidad de elementos. Esta condición es muy importante. Bien. Otra operación es la multiplicación de matrices. Entonces, yo en la figura coloqué acá una matriz A y una matriz B, que es una matriz columna, y hago la suma. Yo hago este elemento con este elemento, A1 por B1, y me da A1 por B1, más A2 por B2 más AN por BN. Y obtengo un número de esa multiplicación, ¿no? Perfecto. Ahora, podríamos decir, bueno, pero entonces la multiplicación de matrices me da como resultado un número. No. La multiplicación de matrices da como resultado una matriz. Esta matriz, si yo tengo que A es de orden m por n, tiene m filas y n columnas, y B tiene n filas y p columnas, el resultado de la multiplicación va a ser una matriz C que tiene orden
M por P. Acá se puede ver en verde. La condición necesaria que se debe cumplir para poder realizar la multiplicación de matrices es que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B. ¿Sí? Esta es la condición para poder realizar la multiplicación de matrices. Bien, acá vemos que tenemos un ejemplo de la multiplicación de matrices. Podemos ver que el número de filas coincide, el número de columnas coincide con el número de filas, cumple la condición, y puedo ver que el elemento 9, que tengo el resultado acá, es esta operación, es la fila con la columna, es 1 por 1 más 2 por 1 más 3 por 2. Yo tengo 9. Ahí está la operación para cada uno de los elementos, ¿no? Después hago, es fila 1, columna 1, fila 1, columna 1 me da el elemento 1, 1. Fila 1, columna 2 me da el elemento 1, 2. Fila 1, columna 3 me da el elemento 1, 3. Y así sucesivamente, obteniendo como resultado esta matriz. Acá se puede ver bien. A mí me gusta mucho esta representación porque creo que es muy fácil darse cuenta qué fila tengo que trabajar con cuál. Bien. Entonces, la multiplicación tiene propiedades. O sea, la multiplicación es aditiva, tiene el elemento neutro, que es la matriz identidad. La multiplicación es distributiva respecto de la suma, pero existe un elemento donde si A por B es 0, o A es 0, o B es 0. El problema del producto es que no es conmutativo. No es lo mismo A por B que B por A. A por B no es lo mismo, va igual tachado, que B por A. La multiplicación no es conmutativa. Importantísimo. Bien. Entonces, otra propiedad es la propiedad de una matriz por un escalar. Un escalar es un número. Entonces, si yo tengo la matriz A y quiero hacer 3 por A, acá el escalar es 3, entonces hago 3 por A, multiplico cada elemento de la matriz A por el escalar. O sea, 3 por 0, 3 por menos 1, 3 por 1, 3 por menos 2, 3 por 3 y 3 por 2. Y me da como resultado. Tengo propiedades, que son estas propiedades que tengo acá, ¿sí? De distributiva con un escalar, de asociativa, el elemento neutro, que el escalar 1 es el elemento neutro. Las propiedades están en el apunte. Es importante que las entiendan y las sepan. Igual se van a dar cuenta que a medida que las vamos trabajando, las van a ir aprendiendo. Bien, entonces acá tenemos un ejercicio que combina la multiplicación por un escalar con una resta. Entonces primero tengo la matriz A, la multiplico por 2 cada uno de los elementos de A para obtener 2A, que es este es 2A. Y después a 2A le resto B y obtengo el resultado. Entonces, acá vemos la traspuesta, que es lo que yo ya les expliqué. La traspuesta de una matriz es lo que tenía como fila en A, pasarlo a columna. Acá se puede ver fácilmente. Por lo tanto, se invierte el orden de la matriz. Tiene propiedades, que son estas de acá, que son importantes. Podemos hacer ejemplos. Por ejemplo, el A, que yo voy a hacer A por B traspuesta. Hago el producto de A por B, que me da este resultado, y a ese resultado lo transpongo.
Se los dejo para que lo revisen. Estos ejercicios están como ejemplos en el apunte. Bien. Y ahora vamos a ver algo que es importante, que es el determinante de una matriz. Entonces, el determinante de una matriz es una operación que le asigna a cada matriz un número, un escalar. Para poder calcular el determinante de una matriz, tengo diferentes reglas, dependiendo del orden de la matriz. Si la matriz es de orden 1, 2 o 3, yo puedo resolver el determinante de una matriz, o sea, calcular ese número que se le asigna a la matriz, utilizando una regla que acá lo tengo como casos particulares, utilizando una regla que se llama regla de Sarrus. Si por algún motivo tengo de calcular el determinante de orden mayor a 3, no puedo aplicar Sarrus y voy a tener que aplicar alguna otra propiedad que ya vamos a ver. Entonces, la regla de Sarrus dice, yo tomo mi matriz y copio las dos últimas filas al costado o las dos últimas filas abajo o las dos últimas columnas al costado. Este desarrollo está hecho por filas, por columnas. Y hago todas las diagonales en la dirección que están en azul se van a sumar, se van a multiplicar los elementos de la diagonal y se van a sumar entre sí, que acá están en celeste. Y todos los elementos de las diagonales opuestas o contrarias, fíjense que están con las flechitas en rojo, se van a restar, los productos de los elementos de la diagonal se van a restar entre sí, como podemos ver acá. Entonces, acá podemos ver como resultado me va a dar, en este caso para esta matriz, me da como resultado que el determinante es 0. Fíjense, el determinante de una matriz es un solo número. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo determinantes mayor a 3? ¿Cómo los calculo? Se utiliza, para calcular determinantes mayor a 3, se utiliza algo que se denomina cofactores. Los cofactores se definen como la menor con signo. ¿Qué es esto de la menor? La menor de una matriz es otra matriz que da como resultado de haber eliminado una fila y una columna de la matriz. Por ejemplo, la menor A y J es la matriz A en donde se le borró la fila I y la columna J. Y a esa menor, a ese determinante, porque a esa menor le saco el determinante, a ese determinante lo multiplico por menos 1 a la I más J y eso me da como resultado un número que tiene la posición IJ. Entonces, la regla de Laplace, que es esto que me permite calcular el determinante, que creo que acá, en esta diapositiva se ve bien. Entonces, para calcular el determinante por la regla de Laplace, lo que tengo que hacer es seleccionar o una fila o una columna. ¿Qué fila? La que ustedes quieran. ¿Qué columna? La que ustedes quieran. Eligen o una fila o una columna. No es que tengo que elegir una fila y una columna. No. Lo puedo hacer por filas o por columnas. En este caso, se eligió por fila para trabajar con esa. Si a mí me preguntan, lo que les recomiendo es elegir la fila o columna que posea mayor cantidad de ceros. ¿Por qué? Porque cuando tengan el elemento 0, ese cofactor no lo van a tener que calcular para encontrar el determinante. Entonces, selecciono la fila, yo voy a trabajar con esta, y voy a calcular el cofactor 1,1, el cofactor 1,2 y el cofactor 1,3. Esto que yo tengo acá es el cofactor 1,1. Fíjense que esta es la menor. Eliminé la fila 1 y la columna 1. Y me quedó esta matriz más chiquita de acá, que le saco el determinante. Después este cofactor, esto es el cofactor.
esto que tienen acá con las cruces es la menor. Entonces, yo multiplico el elemento 1, 1, A1, 1 por el cofactor 1, 1 más, aplico esta fórmula que está acá arriba. El elemento 1, 2 por el cofactor 1, 2. El elemento 1, 3 por el cofactor 1, 3. Y así. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, elegí esta fila de acá. Podría haber elegido una columna. El determinante les va a dar lo mismo, elijan la fila que elijan o elijan la columna que elijan. El resultado de un determinante no depende de la elección, o sea, no depende de la elección de la fila o la columna. Eso lo tienen que tener claro. Pueden elegir, podemos hacer la prueba de elegir otra fila o otra columna y lo pueden hacer. Fíjense que en este caso hay uno de los elementos de la fila seleccionada que es 0. Por lo tanto, lo bueno de esto es que este cofactor no lo tendría que calcular, porque va a ir multiplicado por 0. Entonces, por ejemplo, elijo este elemento es el elemento que está en la fila 2 y la columna 1, por eso es 2 más 1. Elimino la fila 2 y la columna 1, me quedan estos elementos. En la menor le saco el determinante, que es 2 por 1 menos 3 por 2. Entonces, calculo cada uno de los cofactores, lo multiplico por el elemento que le corresponde y calculo el determinante. Es así de simple, chicos. No existe más vuelta que esto. El determinante también tiene propiedades, ¿sí? Que lo pueden ver. Les recomiendo que lo revisen en los apuntes. O sea, no tiene sentido que me ponga a leer cada una de las propiedades que tienen en el apunte. Sí es importante que tengan en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo, si yo tengo una fila de ceros en la matriz, el determinante es 0. Si yo tengo una fila que es proporcional a otra fila o a otra columna, o si tengo una columna de ceros, el determinante va a ser 0. Eso es importante. Bueno, otra cosa, otro concepto, que es lo último que vamos a ver hoy, es muy importante, que es la inversa de una matriz. O sea, una matriz A se dice que posee una inversa, ¿sí? Si A por su inversa, que en este caso en la definición le llama B, esa multiplicación da como resultado la identidad. Entonces, si yo tengo A por B y esa multiplicación de matrices da como resultado la identidad, B se le llama inversa de A. Y se la denota con A a la menos 1. Bien. La propiedad más importante que nos va a servir es esta. La multiplicación de matrices entre una matriz y su inversa es el único producto matricial que es conmutativo. Repito, la multiplicación de una matriz con su inversa es el único producto que es conmutativo y da como resultado la identidad. Porque de esta manera definimos la inversa de una matriz. Bien. Tenemos la inversa, tiene propiedades como todas las operaciones matriciales que hemos visto hasta el momento. O sea, la inversa de la inversa es como si se anularían ambas operaciones y demás. Revísenlo, se los dejo como tarea. Hay un teorema que dice que la inversa de un producto se distribuye, pero fíjense que no es una distributiva completa. Es esta propiedad. Si tengo A por B a la menos 1, o sea, la inversa de A por B es la inversa de B por la inversa de A. No es que distribuyo la inversa, sino que le cambio el orden. Recuerden que el orden en una multiplicación es muy importante. Este cambio de orden, cuando distribuyo la inversa, es muy importante, no es menor. Bien, estos son los teoremas.
El determinante de la inversa es 1 sobre el determinante de A. Esa propiedad también es importante. Bueno, ¿cómo voy a hacer para calcular la inversa de una matriz? Bueno, yo voy a tener mi matriz A. Paso número 1. Vamos. Para calcular la inversa de una matriz voy a aplicar esta formulita de acá. La matriz es la adjunta de A dividido en el determinante de A. Entonces, en este momento, ustedes no tienen la más pálida idea qué es la adjunta de una matriz. O sea, vamos a ser sinceros. Entonces, yo parto con la matriz A. A la matriz A le voy a calcular la matriz cofactor de A. La matriz cofactor de A es la matriz A calculado cada cofactor de cada elemento de A. O sea, ¿se acuerdan cómo calculábamos los cofactores para calcular el determinante? Bueno, hago el mismo procedimiento para cada uno de los elementos de A y voy a obtener la matriz cofactor de A. Si a esa matriz cofactor yo la transpongo, le aplico la propiedad de traspuesta, calculo la adjunta de A. Esta es la adjunta. Esa adjunta que hace 2 segundos no sabíamos que existía. Bueno, se las presento. Esa es la adjunta de A. Es la matriz cofactor traspuesta. O sea, tomo la matriz A, calculo todos los cofactores. No es el cofactor de una fila porque elegí una fila. No. Es los cofactores de cada uno de los elementos. O sea, si es una matriz de 3 por 3, sí, van a tener que calcular 9 cofactores. Bien. Y después, a cada elemento de la matriz adjunta lo divido en el determinante. El determinante es un número. Por lo tanto, es como si yo dividiera a cada elemento de la adjunta en el determinante. Y así obtengo la inversa de la matriz. ¿Sí? Yo creo que a esta altura ustedes no tienen que tener el más mínimo gramo de duda respecto a nada. Pero bueno, vamos a seguir. No, hablando en serio, esto es, la inversa es importante. Las matrices son muy importantes. Son muy utilizadas. Todas las operaciones matriciales, la inversa, se utilizan mucho, por ejemplo, en redes neuronales para calcular los coeficientes de la red neuronal. Así que todo se hace por procesamiento matemático matricial. Por supuesto, ustedes no van a calcular una matriz a mano porque cuando yo calculo los coeficientes en una red neuronal, puedo llegar a tener matrices de 1.000.000 por 1.000.000. Imagínense calcular la inversa de una cosa así. Lo hacen programas de procesamiento matemático. A lo que voy es que es importante entender qué es esto de la inversa, del determinante y demás, porque cuando ustedes leen una publicación del tema, se los plantean así, la inversa de H, o la pseudo inversa, que es un término que está muy de moda en redes neuronales. Bueno, es así. Entonces, fíjense, yo tengo mi matriz A. Entonces lo que voy a hacer primero, algo muy importante que el Sebastián no les dijo. Hay una condición para que la inversa exista. Que la condición la puedo analizar a partir, por supuesto, de la fórmula. O sea, esa condición es que el determinante exista. Para que exista la inversa de una matriz, debe existir el determinante de la matriz. Si el determinante de la matriz existe y es distinto de 0, muy importante porque si es 0 no existe inversa. Si el determinante es distinto de 0, yo puedo calcular la inversa de una matriz. Si el determinante es 0, no. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular el determinante.
Porque ¿qué sentido tiene hacer 300 millones de cálculos calculando cofactores, adjunta y demás, y cuando voy a sacar el determinante me da 0? Entonces, si el determinante es 0, no hago nada. O sea, digo, la matriz no tiene inversa y paso al ejercicio siguiente y punto. Pero si la matriz tiene inversa, sí voy a calcular todo lo demás. Entonces, acá en este caso calculo el determinante, que es una matriz de 3 por 3, entonces lo voy a hacer por la regla de Sarrus. Y me da menos 8. Entonces, es distinto de 0. La matriz tiene inversa. Como tiene inversa, calculo los cofactores, que son estos cofactores de acá. Fíjense que calculo todos los cofactores de todos los elementos de la matriz A. Con esos cofactores armo la matriz cofactor y a esa matriz cofactor la transpongo. ¿Sí? Y tengo la adjunta. No puse todos los pasos. Puse el cálculo de los cofactores, cómo me quedó la adjunta y la división de la adjunta en el determinante. Acá lo que hice fue 2 dividido en menos 8 me da menos un cuarto, menos 2 dividido en menos 8 me da un cuarto, menos 4 dividido en menos 8 me da... Divido a cada elemento de la matriz adjunta en el determinante y me da como resultado la inversa. Si ustedes quisieran saber si lo que hicieron está bien, podrían hacer la matriz A, multiplicarla por la inversa y les va a dar como resultado la identidad. O sea, en este caso les va a dar como resultado 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. O sea, una identidad de 3 por 3. ¿Por qué una identidad de 3 por 3? Y porque la matriz A es de 3 por 3. Y la inversa es de 3 por 3. Siempre. La inversa y A tienen el mismo orden. Bueno, creo que no hay mucho más que hablar. Les dejo el video para que lo tengan en cuenta. Por supuesto, estoy a disposición de ustedes para que me hagan todas las consultas que crean necesarias. Les voy a subir después un video en donde vamos a ver los ejercicios de la práctica en forma particular. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver más ejemplos porque, como vieron, yo les estuve explicando toda la parte de matrices con ejemplos, pero vamos a hacer juntos un par de ejercicios de la práctica. Recordarles que la práctica deben realizarla y les voy a subir una evaluación por unidad en donde ustedes van a tener que, en función de lo que hicieron en la práctica, ir contestando un par de preguntitas. También les voy a subir la práctica resuelta a su momento para que tengan de referencia y sepan si lo que están haciendo está bien o mal, o se equivocaron o no. Pero bueno, chicos, todo esto ya lo hablaremos. Les dejo el video, la clase y hasta la próxima. Que estén muy bien.